Liliana, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, vamos a iniciar mientras que otros compañeros se van uniendo. ¿Alcanzaste a ver la clase del lunes? Está montada en el canal de YouTube. ¿Alcanzaste a ver esta clase? Puedes hablar tranquila, tienes el micrófono abierto. Bueno, Liliana, ¿qué estábamos hablando? Bueno, como alcanzaste a ver en la parte de la clase pasada, estábamos identificando no solamente con el plan estratégico de seguridad vial dentro de una compañía tanto de transportes como independiente, teniendo en cuenta que la ley 2027, no, perdón, la ley 2050 del año pasado estableció de que no solamente el plan estratégico se establece para empresas del transporte, sino para cualquier tipo de empresas en donde tenga actores viales, ¿cierto? Entonces, la clase pasada estábamos identificando, independiente de los conductores, que otros actores viales pueden incurrir dentro del personal de una compañía. Entonces, identificamos peatones, ciclistas, conductores y pasajeros, y estábamos hablando, ¿verdad?, de todos qué campañas o cómo se harían los procesos de capacitación y pedagógicos en cada uno de esos actores viales, identificando los riesgos, aplicándolos en el plan estratégico de seguridad vial. Resulta, Liliana, que en el plan estratégico de seguridad vial no hay un formato o una minuta como tal para crearlo, ¿verdad? Sino que se puede crear mediante un documento de Word, y las estadísticas de identificación de riesgos lo realizamos en una tabla de Excel. Entonces, Liliana, continuando con la identificación de los actores viales, yo te hago una pregunta. Tú eres la coordinadora del grupo de gestión de riesgo de seguimiento del plan estratégico de seguridad vial dentro de tu compañía. Suponiendo que es una compañía de transporte, digámoslo así, de pasajeros intermunicipales. Y identificaron que tienen peatones, pasajeros, y también tiene conductores tanto de vehículos como de motocicletas. Entonces, ¿tú con qué campaña harías para llegar a ese grupo de conductores, y mostrarle los riesgos y generar esa concientización y capacitación para ese grupo, en el cual mejore esos índices de accidentalidad y de riesgos que hay internos de la empresa? ¿Qué campañas harías tú, Liliana? ¿Qué implementarías? ¿Cómo lo harías? ¿Mediante encuestas o mediante trabajos pedagógicos, lúdicos, capacitaciones? ¿Tú cómo harías esa campaña de pedagogía y de concientización en ese grupo de seguridad vial, que son los conductores? Charlas, correcto. Entonces, teniendo en cuenta que lo deseas hacer mediante charlas, individualizas por grupos las secciones, haces el cronograma. Hay que tener en cuenta, Liliana, que todo esto va dentro del plan estratégico de seguridad vial promulgado y avalado por el Comité de Seguridad Vial dentro de la empresa, ¿cierto? Teniendo en cuenta, pues, de que la normatividad establece la creación del Comité de Seguridad Vial, la política de seguridad vial. Otro paso a seguir, una vez identificados los grupos, ¿cierto? Tanto en la empresa de transporte y en la empresa en el cual se identifiquen actores viales para aplicar el plan estratégico de seguridad vial. Otro ítem que hay que establecer de los pilares de seguridad vial es el comportamiento humano.
¿cierto? El comportamiento humano, que es el que estábamos hablando, el cual, bueno, Liliana, te hago una retrospectiva. Primero, el fortalecimiento institucional, ¿cierto? Es crear el comité de seguridad vial, incluyendo a todos los integrantes de las altas gerencias de la compañía, gerente, subgerente, coordinadores, supervisores, auxiliares, todos. En el comportamiento humano es lo que es lo que hablamos la clase pasada y lo que terminamos de hablar en este momento, que es identificar los grupos de actores viales dentro de la compañía, independientemente del grupo principal, que es el encargado de conducir los vehículos, ¿cierto? El parque automotor interno de la compañía, identificar los demás actores viales y generar pues las campañas pedagógicas del comparendo, perdón, de la capacitación y el acompañamiento para identificar los riesgos. Ya con el tema de vehículos seguros, hay que tener en cuenta que en esta área de vehículos seguros hay varios factores. Hay varios factores. ¿Cuáles son esos factores? Identificar el tiempo de vida de los vehículos, ¿cierto? Liliana, te hago una pregunta. ¿Sabes la ley en cuánto estipula ese tiempo de vida de un vehículo que perteneciente a un grupo, a una empresa de transportes, ¿verdad? Que pertenece a una empresa de transportes, ¿cuánto es el tiempo de vida? 20 años, Liliana, exactamente, 20 años. Entonces, desde cada 20 años, la primera actuación para que identificamos el, el ciclo de vida del vehículo es modificarlo, ¿cierto? Modificarlo. Hay que tener en cuenta algo, Liliana. Acá voy a hacer un inmenso paréntesis, que es algo que nosotros como auditores, capacitadores e implementadores de plan estratégico de seguridad vial, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? Que hay posibilidades de que haya vehículos propios de la empresa o también hay posibilidades de que haya vehículos externos contratados por la empresa, ¿cierto? En este orden de ideas hay que tener en cuenta que el plan estratégico de seguridad vial se le aplica a las dos situaciones, ¿cierto? Primero voy a hablar de los vehículos propios de la empresa. Identificamos que los vehículos tienen 20 años de vida útil. ¿Qué se hace? Una vez cumplidos los 20 años, obviamente se modifica, ¿verdad? Como los vehículos son internos de la compañía tiene la hoja de vida del vehículo. ¿Sabe, Liliana, cuál es el contenido de la hoja de vida de un vehículo? Exactamente. ¿Dónde están los seguros? ¿Dónde, acá te voy a mostrar un modelo en esta pequeña presentación? Esta. Esta es la hoja de vida de los vehículos que debe tener una compañía, como lo estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces, esta hoja de vida no solamente se toma para identificar exactamente, acá lo estamos viendo, Liliana, ¿cierto? Entonces está la hoja de vida completa. ¿Quién es el propietario? ¿Qué marca, modelo, año, chasis, número del chasis, número de motor del vehículo, en qué año se fue matriculado, en qué año se compró, la capacidad del vehículo, qué tipo de seguros tiene, independientemente del SOA, también hay que implementar los seguros contractuales y extracontractuales, cada cuántos, la revisión técnico-mecánica,
las revisiones preventivas, el mantenimiento que ha tenido el vehículo. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta esto. Nosotros sabemos la norma, ¿cierto? Pero ¿cómo aplicar esa norma o llevar esa norma a lo práctico? Esa es la intención del diplomado, como yo les mandaba el audio en el grupo, los audios en el grupo, que la intención del diplomado es llevar esa norma de auditores y del plan estratégico de seguridad, de implementación del plan estratégico de seguridad vial a lo práctico, ¿cierto? Entonces estamos hablando de vehículos seguros. Entonces, en lo práctico, ¿cómo podemos poner en práctica, valga la redundancia, en la hoja de vida de los vehículos, ¿cierto? Identificar primero que todo, con la matrícula del vehículo, toda la información, ¿verdad? Toda la información. ¿Cuál es la información? Propietario, año de registro, año de matrícula, secretaría donde fue matriculado, revisión técnico-mecánica, seguro, fecha de expedición y fecha de vencimiento del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, toda la información de los seguros contractuales y extracontractuales, capacidad, todo, ¿cierto? Anexando a esto, agregando a esta hoja de vida, también vamos a anexar los chequeos preoperacionales, las revisiones preventivas del vehículo. Liliana, como experiencia, yo hice mis prácticas en la empresa Interrapidísimo, ¿cierto? En el año 2017, segundo semestre del año 2017, ¿verdad? La compañía tenía la costumbre de entregarles mensualmente una hoja de chequeo preoperacional a todos sus conductores, tanto tanto de vehículos propios y externos, ¿cierto? Entonces, ellos están en la obligación de todos los días antes de salir a ruta, identificar luces, sistema de luz, sistema eléctrico, sistema de frenos, sistema hidráulico, guía de carretera, llantas, cinturón de seguridad, extintores, todo el tema de seguridad pasiva y activa, ¿cierto? Y mensualmente ellos entregaban esa hoja de lista de chequeo preoperacional y esa hoja se le anexaba a la hoja de vida del vehículo, ¿cierto? Si no cumplían, obviamente cumplían con una sanción interna. Todo el proceso regulador que tiene cada compañía. Una vez identificando, bueno, una vez teniendo todas las hojas de vida de los vehículos, con todo el tema que te acabo de mencionar, todo, revisión técnico-mecánica, revisiones preventivas, chequeo preoperacional diario o quincenal o mensual, independientemente de lo establecido del reglamento interno de la empresa. Identificamos el tiempo. Cumplido los 20 años, el vehículo, si es propio, obviamente la empresa tiene que sacarlo de circulación y actualizarlo, modernizarlo, ¿cierto? Si es de un tercero, nosotros como pertenecientes al grupo de seguridad vial, ¿cierto? Al comité de seguridad vial, perdón, debemos hacerle una citación. Hay algunas empresas que lo hacen 3 meses antes, otras empresas que lo hacen un año antes de cumplir los 20 años. Como sea reglamento interno, es muy recomendable. Es una recomendación, ¿cierto? Incluso por las agencias internacionales de seguridad vial que lo practican, es muy recomendable realizar la citación un año antes, para que el propietario del vehículo tenga ese periodo de un año para ir adquiriendo el dinero y comprar el vehículo. En esta situación, Liliana, hay un agregado al procedimiento. ¿Cuál es el proceso? No sé si has escuchado que el Ministerio de Transporte y el gobierno y el Ministerio de Transporte tiene una ley que se llama la ley de chatarrerización. ¿Has escuchado
este término, Liliana? Ok, entonces, como sabemos, Liliana, la ley de chatarrización que establece que el propietario del vehículo que haya cumplido su ciclo de vida de 20 años de transporte público, cualquier tipo de transporte público en Colombia, establecida la normatividad del transporte, eh, lleva su vehículo y el Ministerio de Transporte se encarga de reconocerle, creo que es el 50 o el 35% del valor comercial del vehículo para que se tenga posibilidad de adquirir uno nuevo, ¿cierto? Incluso no sé si te tocó, por ejemplo, aquí en Medellín, aquí en Antioquia, donde vivo yo, Liliana, aquí en Antioquia, hubo mucha controversia. ¿Por qué? No sé si conoces que aquí en Medellín tenemos el transporte masivo, el transporte público masivo, que es el Metro de Medellín. Y esta entidad se ha expandido en todo el área metropolitana, con el Metro Plus, alimentadores y el Metro Cable. En algunos municipios, el metro, para no dejar a un lado, o para no, digámoslo así coloquialmente, para no botar a un lado a las empresas de transporte, de transporte urbano dentro del municipio, se sentó con cada gerente, los alcaldes, y les dijo, bueno, pongan ustedes el parque automotor y yo les doy un porcentaje por pasajero, ¿cierto? Un ejemplo. Supongamos que el pasaje está a 1.800, bueno, en estos momentos aquí está a 1.800 pesos, ¿cierto? Digamos que 800 pesos pasa a la empresa y los 1.000 pesos pasa al metro, ¿verdad? Entonces, el metro les dijo así, pero les puso una condición, que se acogieran a la ley de chatarrerización, que identificaran, que les pasara las hojas de vida de los vehículos de cada compañía y identificar los vehículos que ya cumplieron su ciclo, que llevaban entre 15 a 20 años de vida útil y fueran sacando de circulación estos vehículos porque el metro, fuera de garantizar un transporte masivo, también garantiza un transporte seguro. Algunas compañías fueron muy reacias al principio a esa propuesta, pero a raíz del tiempo vieron de que muchas personas optaban por el metro, entonces tuvieron que acogerse a esa propuesta y cambiaron totalmente, algunas compañías el 70%, otras el 80%, incluso hubo una que llamado Transporte Bellanita, es del municipio de Bello, cambió el 100% de su parque automotor para cumplir las exigencias del metro. ¿Cuáles fueron las exigencias mínimas que interpuso el metro de Medellín? La primera fue sacar de circulación los vehículos que ya habían cumplido su vida útil, y la segunda es que fuera de que estos vehículos fueran adaptados de nuevos, también fueran adaptados para transportar a personas para el acceso, para garantizar el acceso a las personas de discapacitados en silla de ruedas y lo demás, ¿cierto? Entonces, este ejemplo lo traigo, Liliana, a colación, es para tener en cuenta de que fuera de la ley de chatarrerización que establece el Ministerio de Transporte, también nosotros como auditores internos de nuestra compañía y pertenecientes al Comité de Seguridad Vial, debemos estar pendiente y debemos darles garantías en tiempo y asesoramiento a esas personas, a esos contratistas, como comúnmente nosotros los llamamos, a esos contratistas que tengan un tiempo válido para hacer cambio de su vehículo, para así ir modificando el parque automotor que ya haya cumplido su ciclo de vida. Liliana, ¿tenemos alguna duda por el momento?
Bueno, entonces, aquí está el formato, ¿cierto? Acá está el formato de la hoja de vida de los vehículos, ¿verdad? De la hoja de vida de los vehículos. Nosotros como coordinadores o directores del Comité de Seguridad Vial, ¿qué debemos solicitar? Debemos solicitar esta hoja de vida y debemos solicitar, obviamente, el cambio de el parque automotor ya una vez cumplido el ciclo de vida. En este caso, de los conductores del parque automotor propio de la compañía. Pero vamos para la otra situación, ¿cierto? Para la otra situación. Contratistas. Hay algunas compañías, bueno, hay algunas personas que, digámoslo así, algunos conductores de camiones, por ejemplo, los de tracto mula, que ellos no tienen un contrato fijo con una compañía, sino que prestan servicio de transporte a varias compañías. ¿Qué es lo que pasa ahí en esa situación? Ese contratista debe estar sujeto al plan estratégico de seguridad vial de la compañía al cual está prestando el servicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe estar sujeto? Si la compañía establece de que le tiene que entregar una hoja de vida del vehículo, ¿qué debe hacer? Ese contratista solicita los formatos. Nosotros como comité o el coordinador de vehículos, coordinador de transporte o el coordinador de talento humano debe darle el direccionamiento de diligenciamiento del formato y decirle, bueno, compañero, acá va a poner su nombre como propietario, llena los datos de la matrícula, los seguros obligatorios, el seguro extracontractual, seguro contractual, cada cuánto le hace revisión preventiva, las revisiones técnico-mecánicas y en esta hoja le anexo un chequeo preoperacional. ¿Para qué ese chequeo preoperacional? Lo que necesitamos nosotros es que cada 15 días o diariamente o cada 15 días o mensualmente nos entregue esta lista indicando todo lo que hay acá, si está positivo o si cumple o no cumple. Inmediatamente ahí nosotros entramos y cuando hay una auditoría interna, nosotros en el área de vehículos seguros, en el pilar, perdón, de vehículos seguros, entramos a verificar todas esas hojas de vida, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa, Liliana? Cuando no se cumple alguno de esos estándares o esos lineamientos del pilar de vehículo seguro. ¿Pueden sancionar la empresa? Bueno, internamente, cuando son auditorías internas, obviamente se le hace un llamado de atención al director, al coordinador del área de vehículos seguros, del área de vehículos, en el cual le dice, caballero, sus supervisores o sus auxiliares, porque no están pendientes, esto. Pero llegado el caso de que la Superintendencia de Puertos y Transportes o el Ministerio de Transporte, perdón, solicite una auditoría externa a dicha empresa, obviamente las sanciones acarrean a la compañía. Y no sé si tienes conocimiento, pero hay una normatividad que es el decreto ley 1047 del 2015, si no me equivoco, ahorita en el WhatsApp los escribo, en el cual establecen las sanciones monetarias para las compañías de transporte que no presenten o que fallen en una auditoría y externa emitida por el ministerio. Entonces, sanciona a la empresa de forma externa. Liliana, si sale la auditoría interna, tú eres la auditora, ¿verdad?
y también perteneces al Comité de Seguridad Vial, ¿cierto? Digamos que por no hacerle el daño o afectar el área de vehículos seguros, vas a hacer una campaña de concientización, ¿cierto? ¿Qué campaña harías tú que pueda llegar a esos conductores y decirles, compañeros o jóvenes, muchachos, es que si ustedes no cumplen esos lineamientos de la lista de chequeo preparacional o de la revisión preventiva cada 3 meses o cada 4 meses, la compañía puede verse afectada y obviamente ustedes también pueden verse afectados. ¿Qué campaña harías para concientizar a los conductores en el tema de vehículos seguros? Parque automotor interno. Pues hacerles de pronto una capacitación Sí, donde se trate el tema de seguridad vial correcto. y dentro de eso, pues lo que puede ocasionar la falta de mantenimientos en carretera. Sí, mostrarle, darles identificar las, digámoslo así, las situaciones que pueden acarrear si no cumplen a cabalidad los lineamientos establecidos por la empresa, como por ejemplo accidentes de tránsito, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, Liliana, yo te hago una pregunta. ¿Tú tuviste conocimiento de la noticia en la costa del bus que se incendió con los 25 niños a bordo de una Sí, iglesia señor. cristiana? Bueno, vamos a hablar un poco, voy a traer este caso como ejemplo. ¿Qué situación, independientemente, bueno, de forma judicial, la culpabilidad le recae a la iglesia cristiana que contrató al bus, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ese bus pertenecía a una empresa de transporte especial, ¿cierto? Usted como, digámoslo así, como auditora interna y perteneciente al Comité de Seguridad Vial, después de ese caso, ¿qué haría para o qué sanciones, pongámoslo en tres temas básicos? ¿Qué capacitaciones, qué protocolo regular implementaría y qué sanciones le implementarían a los conductores que fueran reacios a evitar este tipo de accidentes? Pues yo pienso que las capacitaciones son una buena herramienta para los Sí, señor. empleados. Sí, señora. Pues el tema a abarcar pues sería la prevención o sea que siempre y cuando los vehículos tengan sus mantenimientos, tengan sus revisiones, pues Sí. que no van a tener, se va como a minimizar el riesgo, más bien, Ok, de perfecto. que ocurra alguna situación desafortunada como ocurrió en aquella ocasión. Sí, señora. Y, y pienso que ahí también se debería revisar como las veces que los conductores incurren en este tipo de acciones, ¿no? Porque Sí. pues yo pienso que si es una persona que tiene estas actitudes pues repetitivas, pues no sería como una persona apta para laborar en una empresa de transporte especial. Exactamente. Bueno, exactamente, Liliana. Entonces, primero, las capacitaciones, ¿cierto? Segundo, identificar o esos conductores, ¿cierto? Son reincidentes en ese tipo de acciones en las cuales genera esa tragedia, lastimosamente esa tragedia, la pérdida la pérdida de la vida de 25 niños inocentes, sancionarlos y llegar hasta el punto de cancelarles el contrato, ¿cierto? Entonces,
Ahí terminamos en el pilar de vehículos seguros para los vehículos internos de la compañía, ¿cierto? Vamos a hablar ya de los vehículos seguros, pero de los contratistas, ¿cierto? ¿Cómo hacerle el proceso regulador o cómo hacerle el proceso de seguimiento a estas personas? Obviamente hay que tener claro, Liliana, que cuando una empresa contrata vehículos y conductores a los contratistas, ¿cierto? Cuando un vehículo contrata vehículos y conductores mediante contratistas o a aquellos contratistas que puedan presentar este apoyo, hay que tener en cuenta que ellos el trato, o bueno, hay algunas empresas que el trato para ellos es especial. ¿Por qué? Porque con el tema de pagos hay que pagarles algunos por adelantados, otros de forma, digámoslo así, algunas compañías lo hacen por adelantado, otras compañías lo hacen atrasados. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Que a ellos no solamente me prestan el servicio, ni te presta a ti el servicio como compañía, sino que también le presta ese servicio a otras compañías. Ahí en este caso hay que obligarlos. Es muy dura la palabra, pero hay que obligarlos. ¿Por qué cree Liliana que hay que obligarlos teniendo en cuenta que no solamente te prestan el servicio a ti? Pues porque hay de por medio, pues, vidas y igual si es un contratista, pues cláusulas, etcétera, ¿no? Sí, señora. Y fuera de eso, y fuera de eso, eh, hay que obligarlos a que nos dé su currículo laboral. O sea, fuera de la hoja de vida del vehículo, también hay que identificar si él presta el mismo vehículo para otras compañías y qué tipo de compañías son. ¿Por qué? Porque digamos que hay compañías que son un ejemplo. Yo tengo mi vehículo, yo soy un contratista y yo te alquilo a ti o te presto mi vehículo a ti para, ¿para qué? A ti que eres una empresa de mensajería, ¿cierto? A nivel nacional. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo no solamente yo te presto el vehículo a ti, sino que también lo presto a una compañía de transporte de carga liviana, también se lo presto a una compañía de transporte de sustancias peligrosas, etcétera. Entonces debemos identificar a qué compañías ha pertenecido este vehículo y mediante eso solicitarle una hoja de vida del vehículo mucho más completa y mucho más exacta a este contratista. ¿Por qué? No sabemos si es el mismo conductor o ha tenido varios conductores el carro. Y como nosotros coloquialmente decimos, no todas las patas de los conductores es igual, ¿cierto? Hay unos que son mucho más agresivos, hay otros que son mucho más pasivos, hay otros que son mucho más cuidadosos y hay otros que no son tan cuidadosos. Entonces, identificar qué tipo de empresas, identificar cuántos conductores ha tenido ese vehículo, identificar cada cuánto el contratista ha llevado este vehículo a mantenimiento para poder contratarlo, ¿cierto? Hay que tener claro, Liliana, que los vehículos, el ciclo de vida de un vehículo es de 20 años, pero hay personas que se lo van acortando por el trato que tienen al vehículo. No le cambian el aceite cada 5.000 kilómetros o cada que la ficha técnica del vehículo lo considere. No son muy pendientes del sistema de freno, del sistema eléctrico, sistema hidráulico, las llantas no se las cambian periódicamente, ¿verdad? Entonces, le van acortando ese ciclo de vida del vehículo y eso también va a afectar como yo, contratador de ese vehículo,
va a afectar a mi circulación o productividad, tanto de la compañía, pero también va a afectar mi plan de riesgos del plan estratégico de seguridad vial. ¿Por qué? Supongamos que yo te contraté, tú me contrataste a mí y yo te presté 3 vehículos. Y tú, en tu plan estratégico de seguridad vial, en tu informe de riesgos, pones que en la ruta Medellín-Bogotá o Bogotá-Cali o Bogotá-Barranquilla no has tenido ni un accidente. Y resulta y sucede que con uno de mis vehículos y con uno de mis conductores tuviste tu primer accidente en esa ruta. ¿Eso qué te va a afectar? Te va a afectar los índices de riesgo y también te va a afectar esa campaña perfecta que tuviste. Entonces nosotros como auditores y como grupo del Comité de Seguridad Vial que debemos hacer con los contratistas, ser un poco más exigentes. No solamente contratarlos porque es que me da favorabilidad de costo, sino que también contratarlo porque, perdón, contratarlos porque fuera la favorabilidad de costo, tiene una hoja de vida vehicular, digámoslo así, entre comillas, perfecta, o digamos que me garantiza que el vehículo puede cumplir con mis exigencias internas, ¿cierto? Y que me puede cumplir con el plan estratégico de seguridad vial. ¿Estamos claros, Liliana? ¿Tenemos alguna duda? Pues quería saber Sí, señora, dime. si toda, o sea, todo tipo de empresa tiene que manejar un plan estratégico de seguridad vial. Ah, bueno, señora, bueno, acá vamos a... Listo. Resulta y sucede que con la nueva normatividad del Plan Estratégico de Seguridad Vial, la Ley 2050, ¿cierto? Del año 2020, establece que toda empresa de transporte público está obligada a implementar, o bueno, está amparada a implementar un plan estratégico de seguridad vial. Pero también toda empresa que no sea de transporte público, pero que tenga un integrantes como actores viales, conductores, peatones y pasajeros, ¿cierto? Y que estos grupos de actores viales representen un riesgo de índices de accidentalidad dentro de la compañía. Buena la pregunta, Liliana, porque ya ahora voy a implementar los ejemplos, o bueno, voy a implementar la práctica con esta empresa. Vamos a hablar ya de las empresas que no pertenecen al grupo de transporte, ¿verdad? Eso te sucede que yo tengo una empresa o una compañía, eh, digámoslo así, de confecciones, ¿cierto? Y tengo dos vehículos adscritos a la compañía, pero fuera de eso, pero no me hace una empresa de transporte. Pero fuera de eso, dentro de mi grupo de talento humano o mi grupo de empleados, identifico que los asesores comerciales, ¿verdad? Que los asesores comerciales, los 20 asesores comerciales, todos los 20 son pasajeros y conductores de motocicleta y de carro. Para ellos también hay que implementar un plan estratégico de seguridad vial. ¿Por qué? Porque dentro de cumplir las funciones de la compañía, corren el riesgo de generar índices de accidentalidad vial. Entonces, eso se unifica y gracias a esa unión se hace el plan estratégico de seguridad vial. ¿Queda claro, Liliana? Sí, señor. Ah, bueno, entonces ya lo sabes que independientemente de que no sea una empresa de transporte, pero si es de 10 integrantes de la compañía a más, 10 o más,
integrantes de la compañía cumplen una función de actores viales y que al cumplir esa función de actor vial están cumpliendo también funciones de la compañía y que generen un riesgo de accidentalidad cumpliendo funciones de la compañía siendo actor vial, hay que implementarle el plan estratégico de seguridad vial a esa compañía. Listo. Liliana, vamos para... bueno, con el tema con el pilar perdón, con el pilar de vehículos seguros, no solamente Liliana nos debemos enfocar en los vehículos, en los automóviles, en los vehículos de carga, sino que hay también compañías que tienen internamente tienen para motociclistas, sean los mensajeros, como por ejemplo una compañía de mensajería. Su coordinadora, Servientrega, Envía, Interrapidísimo. Esas compañías, fuera de tener un parque automotor de vehículos pesados de carga, también tienen un parque automotor de motociclistas. A ellos también hay que solicitarle la hoja de vida del vehículo, a ellos también hay que establecerles la implementación de la lista de chequeo preoperacional y a ellos también hay que establecerles, perdón, a ellos también hay que establecerles que deben cumplir con los lineamientos del Plan Estratégico de Seguridad Vial con el objetivo de la compañía, ¿cierto? Exigirles elementos de protección personal. ¿Qué elementos básicos, Liliana, se le puede exigir a un mensajero de tu compañía de elementos de protección personal? Pues el casco, su Señora. chaleco reflectivo, Señora. el casco, Sí, chaleco reflectivo correcto. y, y pues por lo general los motociclistas pues tienen como un traje que, que tiene como seguridad como en las partes más vulnerables, como en rodillas, codos, tobillos. Correcto. Entonces, todos los elementos de protección personal, el casco, chaleco, codera, rodilleras, botas, guantes, todos estos elementos en los cuales la compañía los otorga como indumentaria y que me ayuda a proteger a mis mensajeros. También hay que exigirles a los motociclistas que cumplan con tener puesto todos estos elementos de protección personal, ¿cierto? Sí, señor. Correcto, Liliana. Bueno, Liliana, en el otro pilar, vamos a hablar del otro pilar que es el pilar de infraestructura segura, ¿verdad? En este pilar de la infraestructura segura hay que tener en cuenta, Liliana, que capacidad de parqueaderos, buena adecuación física para los conductores de zona de descanso, zona de relajación, para el área administrativa, parqueaderos para los vehículos externos del área administrativa, ¿cierto? Hay que tener en cuenta todo este pilar de infraestructura segura. ¿Cómo implementamos la normatividad en esta práctica de infraestructura segura? Hacerle seguimiento a digámoslo así, a la empresa como tal. ¿Cómo hace que seguimiento? Estar pendiente de que no haya goteras en temporada de lluvias, de que los parqueaderos cumplan con los estándares técnicos de franjas para los vehículos, ¿verdad? Los, la capacidad automotor para motocicletas, parqueaderos para los carros, si los carros son propios, si los carros son de un contratista, obviamente ya el contratista es encargado de dónde guardar su vehículo, pero ellos deben de garantizar de que el vehículo físicamente también cumpla
con la infraestructura segura. Digamos que en este pilar de infraestructura segura no solamente entra el Comité de Seguridad Vial, sino que también entra los demás comités como el Comité de Talento Humano, obviamente la alta gerencia, en el cual sí, cuando se va a hacer una auditoría o cuando se reúnen esos comités, deben estar en las actas, ¿cierto? El acta debe estar estipulado por qué, el para qué de la reunión. Por ejemplo, supongamos que en una auditoría o en un plan de seguimiento mensual o trimestral, como lo haya establecido el Comité de Seguridad Vial, en un plan de seguimiento se establece que las franjas del parqueadero ya no están debidamente señalizadas. O sea, ya no es, las divisiones de las sendas del parqueadero ya no están señalizadas, entonces eso puede generar, digámoslo así, choques o apeñuscamiento entre los vehículos o entre las motocicletas. Se organiza la reunión de los comités y el comité encargado toma esas observaciones y ellos mismos son los encargados de generar todo el proceso, de gestionar todo el proceso para subsanar esta observación. ¿Qué pasa si el área no cumple o si el área, o durante este proceso, digámoslo así, de otorgamiento, de identificación de la observación, de contratación para la empresa encargada? ¿Qué pasa si durante este proceso de un mes o 2 meses ocurre un accidente, digámoslo así, un choque de solo daños? Que dos vehículos iban a ingresar al parqueadero y como no encontraron una división, un vehículo rayó al otro, ¿cierto? En este tema, digámoslo así, puede involucrarse, primero que todo, la autoridad de tránsito, ¿cierto? De forma externa para solucionar lo contravencional, pero de forma interna se va a involucrar también o se va a investigar o se va a generar no capacitaciones, sino se va a aplicar perdón, se me da la palabra en estos momentos, el conducto regulador a esa área encargada, porque la demora, o porque se demoró, o porque, digámoslo así, no subsanó lo más posible, lo más rápido posible la situación para poder evitar esa controversia. Entonces, una vez identificado el por qué la demora, ya se hace el proceso regulador, o una sanción, o una amonestación, o digámoslo así, despidos, ¿verdad? Despidos del área encargada de subsanar esa situación. Listo. Liliana, ¿tenemos alguna duda por el momento? Quería saber Sí, si señor. las empresas del Estado también deben de hacer esos planes de estratégicos. Sí, señora, claro. Incluso las alcaldías, la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, incluso el mismo ejército, la misma policía, debe implementar un plan estratégico de seguridad vial. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el ejército y la policía? Como son entidades de alto riesgo, como son entidades de alto riesgo, ellos del plan estratégico de seguridad vial debe estar mucho más sujeto al plan de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque ahí también ingresa la ARL, las aseguradoras, todo, porque digámoslo así, hubo una, hubo una persecución y en esa persecución una motocicleta se accidentó. Entonces inmediatamente debe ingresar la ARL, las aseguradoras y el Comité de Seguridad Vial interno de la entidad pública para establecer o para tratar de mejorar esos índices de riesgo
de accidentalidad. Bueno, gracias. Listo, Liliana. Liliana, ¿qué te parece si dejamos hasta acá la sesión de hoy Sí, señor. y nos vemos ya el lunes con Dios mediante? Listo, obviamente Sí, voy a escribir en el grupo que se terminó la clase y que ya la clase va a ser montada al canal de YouTube. Entonces, Liliana, nos vemos el lunes Dios mediante. Listo. bueno, gracias, profesor, muy amable. Con mucho gusto para servirte. Feliz noche. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.